de la pantalla, pues, me avisa o me deja entrar de nuevo. El día de ayer nosotros avanzamos a ver los huesos del cráneo. En los huesos que observábamos previamente, teníamos los superficiales que serían propiamente frontal, parietales, temporal, occipital, y en cambio en la bóveda interna, o formando la base del cráneo, nos encontrábamos al esfenoides y al etmoides, huesos con formas peculiares y particulares. Ahora, para nosotros observar y describir los huesos que están conformando el rostro, vamos a estudiarlos en principio por los maxilares, por estos huesos que nosotros ubicaríamos aquí en la parte anterior del rostro, se unen o se van a fusionar principalmente para formar el maxilar superior por medio del hueso vómero en esta línea intermedia. Cada uno de estos maxilares, el izquierdo como el derecho, presenta una cara externa y una cara interna. Este hueso se ubica por debajo de las fosas orbitarias sobre la cavidad bucal. Ustedes tienen aquí las fosas orbitarias y acá abajo la cavidad bucal. Y se encuentra por fuera de las fosas nasales. Si nosotros observamos aquí, tenemos los huesos nasales y por delante tendríamos los cartílagos. Propiamente en la cara externa, quitamos aquí el cigomático, nosotros vamos a observar que este hueso es muy irregular, presenta varias deformaciones o presenta varias aristas. Para empezar, nosotros indicaríamos aquí en el segmento bajo, si puedo aislar, sí, chévere. Lo que ustedes observan aquí, esta línea de color verde, se la conoce como el borde inferior o el borde alveolar, donde se van a insertar las raíces de los dientes. A su vez, si nosotros ubicamos aquí esta línea tomate, roja, perdón, la que estoy señalando, se la conoce como la eminencia canina. Esta se ubica por sobre la raíz de este diente. Ustedes lo pueden palpar sobre su colmillo. Básicamente, este de aquí daría lugar a la bifurcación que vamos a encontrar en la parte izquierda o junto a esta, hacia atrás y hacia arriba de la eminencia canina, llamada la fosa canina. A su vez, si nosotros seguimos observando en la parte superior, nos encontraríamos con la apófisis piramidal o la apófisis cigomática, que viene a formar propiamente el comienzo de la unión con el cigomático. Tenemos, en cambio, la fosa incisiva por la parte anterior y por debajo de la fosa canina. Nos encontraríamos aquí con el cuerpo del maxilar, en cuya proporción mayor y por encima de este agujero del maxilar, nosotros tendríamos aquí la apófisis ascendente, esta que está en tomate, perdón, en amarillo, y esta de aquí es la que va a estar unida con los huesos nasales propiamente. En cambio, en la parte posterior de este, nosotros vamos a ubicar todo este segmento que ustedes observan aquí, propiamente que viene a formar parte de las cavidades orbitarias. La mayor parte del cuerpo del maxilar, en la parte superior y más plana, va a formar la parte del piso de las fosas orbitarias. A su vez nos encontraríamos el, con este segmento de aquí, en la parte interna, donde se va a ubicar propiamente el paladar duro, que se va a unir con el hueso palatino. Y en este segmento de aquí, que está en verde, nosotros ubicaríamos la fisura orbital inferior, donde que se va a insertar propiamente los músculos o donde se tiene el origen de los músculos rotatorios de las órbitas. Además de eso, nosotros observamos que en la parte interna tenemos este conducto o este espacio vacío, que es básicamente donde se va a presentar el hueso, eh, perdón, el seno maxilar o el antro de Igmore. Este hueso, al estar netamente hueco en esta parte, permite que el aire que ingresa por las fosas nasales pase de un flujo laminar, es decir, de que el aire cuando ingresa por esta vía de aquí, entra suave, entra como una brisa despacio y al chocar con los otros huesos y encontrarse con este seno maxilar, empieza a generar una turbulencia, empieza a generar un pequeño remolino interno para que el aire que ingresa propiamente a las fosas, hacia las vías aéreas superiores,
tenga esta condición de que entre con cierta presión, con una temperatura más elevada y con cierta humedad. Adicional a eso, nosotros podemos indicar que en esta cavidad vamos a diferenciar los dos segmentos. En la parte superior se estaría ubicando propiamente las fosas nasales y en la parte inferior ubicaríamos la fosa bucal o la cavidad bucal por este segmento que se le conoce como el paladar duro. Lo que ustedes pueden palpar con su lengua prácticamente estaría dividiendo la parte superior en las fosas nasales y la parte inferior con la cavidad bucal. Si nosotros observamos este hueso, ¿con cuáles se puede articular? Pues se encuentra articulado íntimamente con los huesos nasales, con el hueso lagrimal, con los cornetes nasales y a su vez, lo que les mencionaba, si nosotros vemos por dentro de este hueso, quitamos de aquí los esfenoides, observaríamos que los dos maxilares o las dos maxilas se juntan con el hueso vómer en la parte media formando prácticamente una sola soldadura y sellando las dos fosas a cada lado, tanto para el izquierdo como para el derecho tendrían aquí una fosa nasal. Si bien estos huesos son separados, tienen esa particularidad. Además de ese hueso, ubicando por detrás del paladar duro, ustedes observan aquí que tenemos a estos huesos llamados los palatinos. Estos son fáciles de identificar puesto que tienen una formación como una L, ya que los dos huesos, cada uno de estos, se va a unir con la línea con la línea horizontal, formando un ángulo recto entre sí. Tienen aquí 90 grados, y estos dos huesos se van a unir en la parte posterior de la cavidad bucal. ¿Qué función van a cumplir estos huesos? Básicamente, al igual que el maxilar, permitirían separar la cavidad bucal de las fosas nasales. Además de eso, nosotros si observamos las particularidades que tiene este hueso o las conformaciones óseas, observamos que también es un hueso muy irregular. En la primera instancia, estamos señalando nosotros aquí en este color tomate, este primer segmento, a la apófisis orbitaria que va a conformar parte del piso de la órbita. Nos encontraríamos también con la apófisis esfenoidal, la que va a estar formando la pared superior de las fosas nasales, propiamente separándola. Tenemos también la apófisis piramidal, que este segmento o esta pequeña lámina se dirige hacia abajo y hacia afuera y se va a encajar entre las alas de las apófisis pterigoides del esfenoides. Parece trabalenguas, pero este segmento de aquí es el que se va a ubicar entre las alitas que les mencionaba de, del esfenoides. Con las alas inferiores tendríamos aquí con el pterigoides que se van a unir, sellando totalmente la cavidad craneana y también separando las conformaciones maxilofaciales. Además de eso, nosotros podemos indicar que que en la lámina horizontal podemos encontrarnos en este segmento, en este cachito de aquí, que ustedes lo observan, en esta porción horizontal encontraríamos propiamente la separación de la cavidad bucal por la parte superior y por la parte inferior, diferenciando la espina nasal en el extremo o en el segmento más distal de este hueso en la lámina horizontal y también la porción horizontal que se encargaría de separar las dos conformaciones. Este pequeño segmento de aquí permitiría de que se unan propiamente los cornetes nasales en ese espacio. Importante también que observemos nosotros la cara anterior, donde que se van a dar el origen a la cresta de la concha para que se ubiquen aquí las fosas, los cornetes nasales y también la apófisis maxilar para que se una con este hueso, con el maxilar superior que estábamos observando, uno hacia cada lado. Déjame regresar acá. Ya, aquí tendríamos estos dos palatinos. Girando, sigue girando. Ahora, si nosotros observamos por delante de la cara de los maxilares, ubicaremos este hueso que está sobrepuesto. Se lo conoce como los huesos malares o huesos cigomáticos o también llamados pómulos
los que se localizan en la parte superior y lateral del rostro por fuera del maxilar. Presentan a su vez dos caras, una externa y una interna, y si nosotros completamos aquí en este espacio, déjame ver cómo lo puedo poner aquí. Si observamos nosotros este espacio, este es el que viene a formar parte de la asa de la calavera, uniéndose con el hueso temporal. Propiamente, en la cara externa o la cara cutánea, además de conformar el pómulo, observaríamos que el ángulo posterior encaja con la apófisis cigomática del temporal. Recuerden que este pequeño segmento que tiene el temporal, este cachito que sobresale, se llama la apófisis cigomática. Y estos dos vienen a formar un puente entre ellos para formar el asa de la calavera, o este pequeño segmento que tienen aquí estaría caracterizado por este hueso en su cara externa o en la cara exocranial. Por el borde superior, ustedes observarán que este hueso tiene la peculiaridad de que interviene en la formación de las órbitas en la cara lateral. Aquí abajo tendríamos nosotros el maxilar, tendríamos en la parte interna también la porción del etmoides, del esfenoides y de los palatinos, conjuntamente con el frontal, conformando totalmente la bóveda orbitaria. Si nosotros observamos también las peculiaridades que tiene este hueso, ubicaríamos en este segmento la apófisis del frontal y el borde orbitario que les mencionaba previamente, mientras que si nosotros vemos la cara endocranial de este hueso, ubicaríamos propiamente en la parte interior del cuerpo, hacia adelante el borde del maxilar, ya que estos dos huesos vienen a conformar una sola unión, tanto por la parte externa como por la parte interna. Ahora, estos huesos que ustedes observan completan estas fosas orbitarias, los que estarían por alrededor de las bóvedas orbitarias. Pero no podemos dejar de lado tampoco al que se encuentra en medio, a los huesos nasales. Estos dos huesos nasales, que se los conoce como los huesos propios de la nariz, son dos huesos que, a diferencia de algunos conceptos, estos de aquí están diferenciados. Cada uno es una formación ósea, tanto izquierda como derecha, no es un solo hueso, y es la única conformación ósea que ustedes encontrarían a nivel cutáneo o a nivel superficial de la nariz. Lo que viene conformado por delante de estos ya propiamente sería un cartílago, cartílagos laterales y también el cartílago septal. Estos de aquí no son huesos, lo que ustedes pueden palpar a simple vista de su nariz, sino lo palparían por debajo del frontal, básicamente. ¿Cómo se caracterizan estos huesos? Prácticamente son láminas óseas muy delgadas que están conformadas por dos caras y cuatro bordes. El borde superior, si nosotros observamos, se lo conoce como el borde dentado, que se va a unir con el frontal. Este borde de acá arribita se le conoce como el borde superior o dentado. Tenemos el borde inferior, que va a dar origen hacia el cartílago. Encontraríamos el borde externo, que se articula con el maxilar, y también el borde interno, que se va a unir con el otro hueso nasal. Este hueso tiene cuatro bordes y dos caras, la cara externa y la cara interna propiamente. Si nosotros retiramos un poco los segmentos o observamos por detenimiento esta bóveda, quitemos esto. Detrás de estos huesos, nosotros ubicaríamos a los huesos lagrimales o también llamados unguis. Estos se ubican en la parte interna de la órbita por detrás de los huesos nasales. Quitemos de aquí también esto de aquí. Propiamente, los huesos lagrimales son los huesos más pequeños de la cara y se presentan como láminas o laminillas óseas. Estas conformaciones vienen a ser muy delicadas y muy superficiales porque estas de aquí, al tener una forma rectangular, casi rectangular, presentan cuatro bordes de sí mismo. En las características que nosotros observaríamos de este de aquí, tendríamos propiamente en la cara externa, que está dividida por la cresta lacrimal posterior, que sería el segmento
de aquí abajo y por la cresta o el conducto lacrimosal, que sería esta fosa lagrimal, que ustedes lo observan aquí con un color púrpura. En la parte posterior, la que está acá atrásito, ustedes tienen la cresta lacrimal posterior y aquí el conducto lacrimonasal. ¿Por qué se llama lacrimonasal? Porque básicamente conecta el conducto ocular con el conducto nasal por la mucosidad que estos presentarían. Además de eso, si nosotros observamos la cara lisa, perdón, la cara interna, esta es netamente lisa y se encontraría cubierta por la mucosa de las fosas nasales. Es común o sucede en algunos casos de sinusitis o congestión nasal muy severa, que por la compartición que tienen estos dos conductos y por la proximidad de las dos cavidades, tanto orbitaria como nasal, se puede acumular bastante moco y empiece a desbordar este borde. ¿No les ha pasado que hay personas, no sé qué si será en su caso, pero que se suenan la nariz cuando están congestionados y les salen mocos por la nariz, digo por los ojos? ¿Les ha pasado? No. No les ha pasado, mejor. Profe, una pregunta sobre eso. Yo tengo rinitis y sinusitis, entonces hace unos meses tenía las dos en estado crónico. Ya, Y me tocaba así un ligero toque en mi nariz y me salía sangre. O sea, por los todo el capilares. tiempo era sangrando. Ya, cuando Y tienen rinitis, les empieza a doler esta parte de aquí de la nariz. Alrededor de esto, les empieza a doler las órbitas, la frente y los senos. ¿Dónde más les va a doler? usted me dolió todo eso, profe, porque Claro, les duele esta parte generalmente. Se conduce Y también puede doler los pómulos, también. porque este sector de aquí duele horrible. Sí, aquí básicamente cuando tienen ese caso de rinitis y se complica con una sinusitis, les empieza a doler prácticamente todas las bóvedas, hasta las muelas en algunos casos, porque ustedes aquí van a encontrarse con, a ver, el nervio número 7, el nervio número 3, tienen acá el número 5, tienen acá el número 2, tienen aquí el número 4, se comunicaría por acá el nervio número 11 a cada lado. Aquí tienen el 11, el 11. Más o menos esta sería la distribución de los nervios maxilofaciales. Y lo que causa la inflamación, tanto por rinitis como por sinusitis, viene dado en este punto de aquí adentro, en estas dos conexiones que tienen con el esfenoides. Se presionan esos nervios en la parte interna y daña todo esto. O empiezan a sentir en toda esta parte de aquí, en la de aquí y ascendente hacia los lóbulos, porque está cerquita con el lóbulo prefrontal del cerebro. Entonces, sí es normal que les duela toda esa parte. Y lo que les menciono de que a veces les salen los mocos por los ojos o les empieza a lagrimear. Cuando están con gripe, ¿no les ha pasado que cuando estaban en COVID, con la pandemia, em, les lagrimea bastante los ojos o empezaban a tener pequeñas secreciones por esta vía de aquí? O sea, lagrimear, sí. Claro. Lagrimear es lo normal, pero hay algunas personas que les salían mocos por los ojos. No mocos verdes, amarillos, de los que están acostumbrados, sino una mucosidad blanca. Salía por aquí, por estas vías. Porque ahí están compartiéndose básicamente estas dos cavidades. Las cavidades orbitarias con las cavidades nasales. Eso con el hueso lagrimal. Por eso se llaman así, porque conducen las lágrimas, pero también conducen los mocos por la parte interna. Ya que debajo de este, ustedes ubican aquí en la parte superior los lagrimales. Y aquí abajito tienen los cornetes nasales, uno a cada lado, acá y acá. Estos huesos que tienen una forma peculiar, que son como una semiceldilla o una concha nasal, propiamente llamados así también, se presentan como láminas óseas que están semi-enrolladas. No alcanzaron a enrollarse completamente y están alargadas
de adelante hacia atrás. Entonces, estas conchas nasales prácticamente se ubicarían por debajo del hueso etmoidal, debajo del etmoides, y van a encontrarse con algunas estructuras peculiares. En primera instancia, ustedes ubicarán en este segmento la apófisis etmoidal que se articula con ese hueso, con el etmoides. Por delante de este, la apófisis lacrimal que forma parte del conducto lacrimonasal. Ahí hay un conducto que va a conducir tanto lágrimas como moco, en cortas palabras. Y también ubicarían ustedes la apófisis maxilar, que es la que se va a articular con el palatino, separando así, al final de estos, la parte superior, que correspondería con todo el cuerpo del cornete nasal, a las bóvedas nasales propiamente, y por debajo de ese a la cavidad bucal, ya que si nosotros observamos este en su estructura, estaría ubicado aquí, y al ubicarse por la parte posterior, quitemos esto. Aquí tienen a las conchas nasales. La parte superior corresponde netamente a las bóvedas nasales, la parte lateral a las bóvedas orbitarias en cada uno de estos segmentos, y al unirse estos dos, este con este, forman parte también de la cavidad o del techo superior de la cavidad bucal por debajo de este hueso palatino. Con eso se diferenciarían prácticamente las dos bóvedas. Pero ahora, ¿cómo separamos la bóveda nasal? Viene a estar separada por este hueso llamado el hueso vómer. Este hueso es una lámina ósea delgada que, si ustedes lo observan de forma singular, aparentemente es una reja de arado. No sé si han visto en el campo las antiguas rejas con las que le amarraban a la vaca y con eso hacían el arado del campo. ¿Han visto? No han visto. Básicamente, Como este de una aquí, estaca. sí, más o menos, que esto de aquí, esta puntita de acá abajo, se clavaría en el piso y el animal va arrastrando para alzar la tierra, básicamente. Y tiene casi la misma forma, este hueso. Al ubicarse verticalmente en la parte posterior e inferior de las fosas nasales, en sentido perpendicular del etmoides, se cree que esta sería la prolongación de ese hueso, porque aquí ustedes tienen unas dos pequeñas alas, sí, dos alas que se les conoce como las alas del Vomer, que estarían insertándose propiamente con la cavidad etmoidal para formar las bóvedas y dar origen tanto al cartílago del tabique, que va a formar el tabique nasal, y, valga la redundancia, separar las dos cavidades, la cavidad nasal izquierda y la cavidad nasal derecha. Este hueso, esta laminilla, ustedes le tienen aquí, y si observamos íntimamente separado, vamos a encontrar aquí de la lámina perpendicular. Entre estos dos huesos formarían propiamente el tabique de la nariz, esa laminilla con este hueso. En teoría debería ser uno solo fusionado, pero no. Atrás tiene la inserción o el origen con las alas del Vomer, donde que se van a insertar hacia el etmoides. En esta porción de aquí se unirían estos dos. Por eso la arquitectura humana se van a dar cuenta que todo tiene su razón de ser. Hablábamos con el caso del compañero que tenía sinusitis. Por aquí salen los nervios, por este segmento, por las secciones entre las alas, y al atravesar esos nervios, tanto para los glóbulos oculares como para la nariz, o para la cavidad bucal, o para los maxilofaciales, toda la distribución de nervios y también arterias y venas se van a estar encontrando en esta zona. Y lo que mencionaba que le sale bastante sangre es porque aquí en este huesillo de aquí, déjame le pongo un poquillo más. Aquí están los nervios. Estos son los que les mencionaba. Si les empieza a doler por aquí, todo eso se comparte hacia esta vía y hacia esta vía. Y va a ser ascendente hacia los senos prefrontales. Tienen también correlación con estos de aquí de los lados, el par de nervios número 11, y también estos de aquí pueden estar incluidos.
Esas serían las zonas de dolor. En cambio, a nivel sanguíneo, hay unos capilares muy, muy finitos, muy delgados en esta zona. Estos de aquí. Ustedes tienen aquí estas arterias, las arterias nasales que estarían involucradas en la parte interna, hagamos más casito, alrededor del cartílago, tanto en la parte superficial o externa como por la parte interna. Estos de aquí, que se desprenden desde la parte interna, déjenme quitar este de aquí, aquí. Esta ramita de aquí, de las ramas nasales laterales posteriores, van a dar origen a unos cartílagos, unos vasos sanguíneos muy chiquitos en la parte interna. Y ante el mínimo roce o cualquier cambio de presión, son peculiarmente débiles, llamémosles. Recuerden que están conformados por músculo liso y se pueden romper fácilmente. Y es por eso que tienen bastantes problemas de hemorragias. Lo que suelen hacer es cauterizar las ramas capilares que se encontrarían no aquí en la llegadita, no, sino acá atrás, en este origen de aquí, más o menos por esta zona. Empiezan a cauterizar por aquí para que ya no hayan esos problemas de hemorragia. No era cauterizado. ¿A quién era que tenía la No, cinta? no, solo me dieron medicamentos nomás. Y no se quiere cauterizar. Por el momento ya estoy bien, ya, o sea, si es que después me empeoro, ya sería esa opción. Claro. ¿Cada cuánto más o menos? Porque ahorita ya cambia el temporal, por ejemplo. Sí, Empiezan por épocas de lluvia. eso en este tiempo tengo que cuidarme bastante porque el invierno es más que me afecta bastante la nariz, entonces, Sí, es un cambio de humedad y de invierno a verano. Indiferentemente si es que está en invierno o en verano, como recomendación también se puede utilizar oleínas, que serían estas parafinas, ¿cómo se llama? Vaselina. Se pone un poco de vaselina en las noches, en los cornetes nasales adentro, en las paredes. Y con eso se evitaría un poco, aliviar un poco la fricción que tienen esos capilares. Y ya no le saldría sangre. y eso mismo trato de cuidarme bastante porque, o sea, sí pasé mal un tiempo con eso y Y es molesto. Sí, 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 sí. Póngase un poco de vaselina en las noches. Y con eso ya se alivia por lo menos un 40%. ya, profe, Bien. gracias por la Y recomendación. evitar golpes también en la nariz o andar dándose cabezazos por ahí. Si es que la novia es media salvaje también, dígale, no, cuidado con la nariz. Ya. A ver. Em, Maxilar inferior. Ya observamos los que se encuentran en la parte de acá arribita, por los maxilares, tanto por la parte externa como por la parte interna. Ahora, los huesos que estarían por debajo propiamente serían la Profe, una mandíbula pregunta. y el hueso hioide. Sí, Por ejemplo, usted dice maxilar o también le dice vocal. Entonces, o sea, por ejemplo, ahí, ¿cómo le identificamos? ¿Como maxilar o como vocal? Vocal. maxilar o mandíbula. La cavidad bucal es la boca, lo que se encuentra por dentro. de- Ah, por ya. detrás de los Ah, ya. dientes es la boca. Ajá. Ya, profe, gracias. Ok. Este hueso, el maxilar inferior, que va a formar la mandíbula inferior, es el hueso más grande que tiene el rostro. Es uno de los más resistentes y es el más grande de esta sección. Es el único hueso móvil, además, que tiene la cabeza. Todos los demás conformados por suturas en su mayor parte o cartílagos. Este hueso de aquí, si es que ustedes observan, prácticamente tendríamos la unión entre dos maxilares, en teoría, en la parte media. En esta línea media de aquí del mentón, evolutivamente debieron unirse aquí dos maxilares y formar uno solo. Este de aquí se va a caracterizar porque tiene tres partes claramente denotadas. Tenemos el cuerpo de la mandíbula que tiene la forma de una herradura. Ustedes si observan, es como una herradura de caballo chiquita. Visto desde aquí, es más fácil verlo. Y vamos a encontrarnos con dos astas o dos ramas ascendentes.
Cada una de estas ramas, así como el cuerpo, puede tener una cara externa y una cara interna. Observando el cuerpo, tenemos que en la cara externa vamos a encontrar la sínfisis mentoniana, que es esta unión del mentón que terminaría la eminencia mentoniana, que sería el vestigio de la unión de esas dos maxilas. Tenemos a su vez esta línea de la parte alveolar, que también se la conoce como la línea oblicua superior, en la que se van a insertar propiamente las piezas dentales. Ubicaríamos hacia uno de los segmentos esta línea oblicua que la separaría de esta línea alveolar y da origen hacia las ramas. Además de eso, tenemos dos agujeros pequeños que serían los forámenes mentonarios, donde que se van a estar atravesando los nervios y vasos sanguíneos. Esto por la cara externa. Y si nosotros observamos la cara interna, encontraríamos asimismo en el borde superior del cuerpo los alvéolos y en el borde inferior, que es grueso, una depresión que se la conoce como las fosas digástricas o el tubérculo mentoniano, donde se van a encontrar insertados en estos de aquí, hacia los laditos, los músculos digástricos, básicamente los que van a estar conformando la parte inferior de la cavidad bucal. Tienen aquí el genigloso, el geniogloso, van a ubicar también el miloioideo y en un segmento los constrictores superiores de la laringe hacia cada uno de los lados. Si ustedes observan a nivel muscular, se van a estar insertando la mayor parte de aquellos que sirven para la deglución, para que pase el bolo alimenticio o la comida hacia la parte del esófago, le permitirían a través de estos músculos, además de de la capacidad de la fonación y de producir palabras y todo lo demás, para que también alberguen en la parte superior a la lengua. En ese sentido, nosotros podemos indicar que además del cuerpo también nos encontraríamos con, regresemos acá, con las dos astas o dos ramas del maxilar inferior, que son rectangulares propiamente. Cada una de estas ramas son alargadas y ascendentes, es decir, que se dirigen hacia arriba, y cada rama va a presentar dos eminencias. El cóndilo que se ubicaría en la parte de atrás, este segmento que ustedes tienen en color medio moradito, bueno, ahí está en azul, donde que se va a poder insertar con la apófisis coronoides, separando la escotadura sigmoidea. Eso quiere decir que este cóndilo se va a articular con este cachito de aquí del temporal. Tenemos aquí estos ligamentos. Si ustedes observan aquí, este segmento de la mandíbula encajaría con el temporal, brindándole la capacidad de movimiento, mientras que el otro segmento o el otro extremo que nosotros tenemos aquí, propiamente conocido como la apófisis eh, cronoides, es la que permite la inserción de los músculos temporales. En esta parte de aquí, si nosotros ubicamos los músculos, tenemos también la inserción de los pterigoideos. Este músculo de aquí, el temporal, es uno de los más importantes para las expresiones eh, em, corporales, digamos, y también las que van a encargarse de fijar muchos ligamentos, tanto elevadores y depresores de los labios, de los que se encargarían de la masticación, los genioglosos, y esos tienen ese origen en este segmento de la mandíbula, cada uno hacia cada lado. Acá, en cambio, al otro lado, tienen el músculo macetero, que se va a ubicar asimismo en las astas o en las ramas de la mandíbula, y estos los pueden ubicar ustedes en los cachetes. Se encargarían propiamente de brindar la capacidad de protrucción y retracción mandibular. Tenemos aquí el macetero profundo, uno superficial y uno profundo. Por debajo de ese, en cambio, el bucinador, que facilita la succión básicamente. Los mentonianos los ubicaríamos también en la parte inferior. Los depresores, bueno, estos ya son más para
otras inserciones. Aquí tendríamos al plástida, tendríamos en la parte interna el pterigoideo medial. Estos ya son otras inserciones más chéveres, más internas. Pero como estudio propiamente del sistema óseo, recuerden, tiene un cuerpo que tiene forma de herradura y dos astas superiores e inferiores. A ver, debajo de este y por detrás ubicaríamos a este hueso pequeño de aquí, que es el único que no se va a unir con los huesos del cráneo. Si ustedes observan, este de aquí va a estar unido propiamente con unos ligamentos llamados los ligamentos estiloideos. ¿De dónde se originan estos? Propiamente vienen a estar insertándose con los huesos temporales. ¿Recuerdan de este pequeño segmento que les mencionaba, que se encuentra hacia atrás? De esta apófisis es donde que se van a desprender estos ligamentos. En estos, em, en estos ligamentos, nosotros no podemos dejar de lado el estudio de la forma que tiene este hueso. También tiene un cuerpo que ustedes observarán es similar también a una herradura, pero de este de aquí se van a desprender dos alas o dos astas, que serían las astas menores y las astas mayores. Propiamente, en las astas menores es donde se va a fijar los ligamentos y los músculos propios que serían del abultamiento del tubérculo del asta mayor que unen los ligamentos. ¿Cómo se llaman estos ligamentos? Estiloioideos. Los estiloioideos que unen prácticamente por delante del cuello en la parte anterior de la laringe. En cambio, en este otro segmento, en los tubérculos mayores, se permitiría la inserción de algunos músculos linguales. Principalmente en el asta menor se ve vinculado también la inserción de los músculos temporales. Si nosotros observamos en este huesillo que está flotando, tendremos aquí los miloioideos hacia cada lado. En la parte anterior, el genoioideo, que van a dar origen a la raíz del músculo de la lengua. Tenemos los constrictores medios de la laringe y por la parte interna vamos a encontrarnos con la conformación de los ligamentos estiloideos que no me salen aquí. Déjenme ver en el anterior. Estos de aquí. Estos ligamentos chiquitos se vendrían a unir para fijarlo. Recuerden, ligamentos unen huesos, en cambio tendones unen a los músculos, pero prácticamente este hueso estaría flotando entre esos de ahí. ¿Qué más? Eso sería con respecto al hueso yoides, el huesillo del cuello, que generalmente si es que tienen una fractura aquí es porque ya les asfixiaron y ya están muertos. Es uno de los indicadores que se tiene de asfixia en la mayor parte de casos. Pero ahora, mm, si nosotros observábamos debajo de la formación que encontrábamos en el cráneo, vamos a ubicar también el tórax y también la columna vertebral. Propiamente estos de aquí se diferencian por la conformación ósea que tienen. El uno conformado básicamente por la columna vertebral y el otro por las costillas y el esternón. Comencemos con la columna vertebral, que es más fácil. Hacemos un poco de pinch to zoom, quitamos esto, quitamos estos de aquí. Y quitamos estos de aquí. A ver, ¿cómo se va a estudiar la columna vertebral? Esta columna vertebral está conformada por una serie de huesos llamadas vértebras, que son huesos cortos, irregulares, están distribuidos desde la curva cervical, o bueno, desde la primera vértebra, en porciones
que son las 7 primeras vértebras llamadas cervicales. Ubicaríamos después de ese 12 torácicas, 5 lumbares y al final 5 sacras y 4 o 5 coxígeas. En este pequeño segmento puede variar el número nada más. Si nosotros vemos que la distribución de estas no son solamente por cantidad, sino también nos permiten estudiar su forma, ubicaríamos nosotros 4 curvaturas. La primera curva desde la parte superior tendríamos aquí la curva cervical, por debajo de esta la curva torácica, la curva lumbar y propiamente la curva sacrocoxígea o también llamada sacro y también coxígea, que ya estas de aquí como están fusionadas serían una sola. Estas curvaturas, si ustedes observan, tanto la curvatura cervical como la curvatura torácica tienen una predisposición según el tamaño de cada una de estas vértebras. Generalmente, a partir de la segunda vértebra, es decir, de la vértebra llamada axis, se las conoce como vértebras tipo y la única que se diferenciaría sería la primera. Para nosotros observar a las vértebras, tendríamos nosotros que identificar sus componentes o sus características generales. Vamos a encontrarnos con el cuerpo vertebral, que nosotros indicaríamos que es una masa cilíndrica. Si ustedes observan, es redonda en su mayor parte. Tiene dos caras, una cara superior por la parte de arriba y una cara inferior por la parte de abajo. Cada una de estas, em, cada una de estas, perdón que me están escribiendo por el WhatsApp. Déjame un minutito ya, solamente para responder un mensaje. Ya. Les mencionaba, el cuerpo de las vértebras básicamente nos permite diferenciar dos porciones que se las conoce como el arco o también llamado el anillo vertebral. En este de aquí nosotros vamos a encontrar dos pedínculos, uno izquierdo y uno derecho, que nacen del cuerpo y continúan cada uno por unas láminas hasta las apófisis espinosas, que serían estos segmentos que sobresalen propiamente y entre estas van a conformar el agujero vertebral. Estos arcos que nosotros observamos de las vértebras que están continuas presentan un agujero uno al otro lado, hacia cada uno de los lados, tanto por la parte lateral izquierda como por la parte derecha, y son agujeros de conjunción por donde se van a estar atravesando varios nervios raquídeos, básicamente. Mientras que si nosotros observamos estos segmentos de aquí, que se las conoce como las apófisis o apófisis transversas, son prolongaciones que nacen del arco vertebral de este segmento de aquí. A su vez, nos encontraríamos con las apófisis articulares en la parte superior que permiten la articulación, valga la redundancia, con las vértebras superiores, mientras que en la parte inferior del arco ubicaríamos a las apófisis articulares inferiores para articularse con la vértebra inferior. Tenemos en sí el conducto vertebral, que sería la parte interna de la vértebra, de este foramen vertebral, donde que está limitado hacia adelante por la parte del cuerpo y por la parte de atrás limitado con el arco de las vértebras. Generalmente estos agujeros vertebrales a lo largo de la columna forman el conducto raquídeo, por donde va a estar pasando o atravesando la médula espinal.
esa conformación o esa prolongación que se tiene propiamente desde el bulbo raquídeo tiende a estirarse o a llegar a sus terminaciones aproximadamente hasta la cuarta o quinta vértebra lumbar, donde que se va a formar propiamente el penacho. Además de esto, nosotros podemos indicar de que la mayor parte de vértebras van a tener una conformación cartilaginosa en medio de sus vértebras, estos cartílagos que ustedes observan aquí, o llamados discos intervertebrales, se encargarían de brindarle el movimiento propiamente, evitando la fricción y el rozamiento de estas vértebras. Estas le permiten de que puedan realizar pequeños gestos, son articulaciones semimóviles. Ahora, para nosotros comenzar con el estudio de las vértebras, observaríamos en primera instancia este de aquí, que parece una carita sonriente. Se la llama como la vértebra atlas. Esta vértebra atlas es la única que tiene algunas características particulares, principalmente porque esta no presenta un cuerpo. Si ustedes observaron la anterior, este de aquí no tiene ese ensanchamiento o ese engrosamiento, sino que es una sola cavidad, porque al estar íntimamente unida con el hueso occipital, básicamente no va a presentar esa prolongación. Además de eso, carece en la parte posterior de una apófisis espinosa y va a presentar dos masas laterales que se encuentran unidas por dos arcos, uno anterior y uno posterior. Tienen ustedes aquí las masas laterales que están en el rosadito y dos arcos que van a dar lugar hacia las apófisis transversas. Propiamente, estas apófisis transversas se encargarían del paso de las arterias occipitales y también de los nervios superciliares. Generalmente en este de aquí se van a encontrar las articulaciones por la parte superior con el cóndilo del occipital, donde se articula propiamente hacia la cavidad o hacia la bóveda craneal, y en cambio en la cara inferior vamos a ubicar a estas masas o apófisis articulares inferiores, donde que se va a articular con la segunda vértebra. Los agujeros que ustedes observan aquí, estos agujeros transversos y las apófisis transversas, son generalmente más grandes que las otras vértebras. Y estas de aquí, al tener una forma característica, regresemos al cráneo, acá. Ustedes se van a dar cuenta de que para que pueda insertarse en este segmento del occipital, déjenme hacerlo un poquito más acá. Aquí. Le voy a desvanecer ligeramente este hueso, quitamos aquí los temporales. Ya, quitamos esto también. Para que estas dos articulaciones, para que estos dos huesos se articulen, básicamente tienen que compaginar no solamente por la parte posterior, sino que en la parte anterior ustedes ubicarían, quitemos estos de aquí, y estos de aquí, quitamos esto. Ustedes ubicarían aquí cómo engranan estos dos huesos, desde el occipital con el atlas. Y esta, como no tiene cuerpo que se extienda hacia la parte de acá adelante, le va a facilitar de que se puedan insertar algunos músculos y generalmente sirve de eje para la rotación de la cabeza. ¿Por qué sirve de eje para rotación de la cabeza? Si miramos por la parte interna de estos dos, entre estas dos vértebras, quitamos esto de aquí, quitamos de aquí el occipital, esto, aquí en la parte interior, en la parte más íntima, tenemos esto de aquí, esto de aquí. Ustedes tienen ubicado
en este segmento un pequeño diente, o también llamado como la apófisis odontoides, o llamado, ¿cómo se llama también? Diente del axis de la segunda vértebra. Para que se den los movimientos de rotación, ustedes tendrían aquí, en primera instancia, con el, con este huequito que tiene el atlas, o esta pequeña inserción, conjuntamente con la segunda que tiene el axis, es como marcar el punto de origen o de un timón, donde que pueden rotar propiamente cada uno de los de los músculos que permiten la rotación del cráneo. Ahora, si nosotros observamos la segunda vértebra, o llamada también axis, o la segunda cervical, observaremos que esta de aquí ya va a presentar propiamente las características de un cuerpo, va a tener también una apófisis, y desde la segunda hasta la sexta se las conoce como las vértebras cervicales tipo. El cuerpo es más pequeño que las vértebras torácicas, el agujero vertebral en cambio es más grande, y si nosotros vemos desde este punto de vista es casi triangular, es eh, más chico este agujero. Cada una de estas apófisis transversa en cambio se va a delimitar con el agujero transverso por donde pasa la arteria y la vena vertebral y los nervios que puedan acompañarles hacia la parte inferior. Propiamente cada una de estas presentaría una pequeña apófisis espinosa que se la conoce como la apófisis bífida. En esta segunda vértebra no se la observa con mayor detenimiento esa bifidez, pero a partir de las otras ustedes observarán que tienen dividido la apófisis espinosa como una colita que se divide en dos. Prácticamente en estas de aquí se caracterizan por tener esa apófisis. En cambio, en la vértebra cervical número 7, que es la llamada también vértebra prominente, tiene una apófisis espinosa que es de mayor tamaño. Y esta de aquí, que se ubica por detrás de la nuca, ustedes la pueden palpar, la pueden tocar. Si es que llevan su mano por atrás, em, ustedes la pueden ahí ver. Perdón un momentito. Siguiendo con el tema de las vértebras, nosotros también podemos ubicar a las vértebras dorsales, que también se las conoce como las vértebras torácicas. A estas vértebras, en cambio, si nosotros las ubicamos a partir de la séptima vértebra cervical, desde la segunda dorsal hasta la décima dorsal son vértebras dorsales también llamadas tipo. El cuerpo es más grueso propiamente y el agujero vertebral es menor y casi circular. En el caso de estas, nosotros podemos observar a cada lado del cuerpo que presenta una carilla costal superior, si este segmento de aquí, este otro segmento de acá, por el cual
nosotros vamos a indicar que se van a articular propiamente las costillas desde estos segmentos de aquí. La apófisis espinosa en estas vértebras tiende a ser más voluminosa, es alargada y puntiaguda con una pequeña dirección hacia abajo o descendente. Por otro lado, las apófisis transversas, estas de aquí, presentan una carilla costal para articularse con la tuberosidad de las costillas por la cara endocranial, perdón, endovertebral. Ustedes tienen aquí por la parte interna, se van a unir propiamente las costillas. Si vemos todas estas en conjunto, se las ubicarían desde ahí, desde aquí para abajo. Estas son las que van a dar lugar propiamente a las vértebras que se van a estar uniendo y formando parte de la caja torácica. Y son de sumo interés en el tema de la musculatura que se puede estar involucrando, ya que se van a fijar principalmente los músculos estabilizadores de la columna vertebral, principalmente erectores espinales, se ubicarían también trapecios, romboides y el gran dorsal. Desde el origen de estas, a partir de la novena hacia la primera fosa o hacia la primera cresta ilíaca, se ubicaría el gran dorsal y desde la novena hasta la sexta torácica, en cambio, los trapecios. Son músculos que ustedes podrán ubicarle más fácilmente para la movilidad que tienen estos. Aquí creo que tengo, sí. En estas vértebras torácicas, quitamos esto. Hacemos. Entonces aquí, el trapecio que tiene su origen o su inserción desde el occipital. Y acá tendríamos en cambio al, al gran dorsal, que no me sale. Oh, Déjame ver por aquí uno de estos. Aquí, en esta parte, necesito que salga el gran dorsal. Ya, son donde están los músculos internos. Mm, mm, mm. Déjame ver por movimientos, tal vez, acciones musculares. Este de aquí. Estos músculos de aquí del dorsal ancho también tienen su origen a partir de la novena y se va a insertar abajo, en la porción de la cresta ilíaca. Más que nada me sirve para que vayan ubicando la musculatura superior, que sería propiamente en este caso el gran dorsal, a ubicarse aquí, cubriendo básicamente este segmento desde las torácicas hasta las lumbares, el gran dorsal. Y en cambio, aquí el trapecio, cubriendo desde la inserción que tienen en el occipital hasta la caja torácica, los elevadores y depresores de escápulas, que serían los superficiales mayores. Vamos acá. ¿Cuál me faltaba? Las vértebras lumbares. Vamos de aquí. En estas vértebras lumbares, propiamente el agujero vertebral ya es triangular. Las apófisis transversas son más largas. Estas de aquí. Acá. Vamos a encontrarnos también que cada una de estas va a representar básicamente a las famosas costillas lumbares, que si bien no son costillas, estas apófisis
por su tamaño y por su dirección, estas permitirían la inserción de estos músculos internos, que serían los longísimos, los transversos y los cuadrados lumbares. A su vez, el cuerpo de estas vértebras es el más voluminoso, es mucho más ancho que en el caso de las anteriores y y es más resistente que las demás vértebras. Tiene generalmente una composición mucho más contundente porque la apófisis que ustedes observan en la parte de atrás, la apófisis espinosa, es gruesa y casi rectangular y de forma horizontal, a diferencia de las torácicas que se encontraban ubicadas hacia abajo. Propiamente, eso permitiría de que las inserciones entre cada una de estas tienda a tener una mayor capacidad de absorción de impacto o de fuerza, tanto de sentido axial como de sentido longitudinal, es decir, desde arriba y hacia la línea sagital, desde adelante hacia atrás o desde atrás hacia adelante, tendría una mayor capacidad de resistir las cargas o los pesos cuando se realiza algún gesto de fuerza. A su vez, debajo de esa, nosotros vamos a ubicar por debajo de la lumbar número 5, que también tiene las mismas características, a las vértebras sacras. Estas vértebras sacras son una fusión que van a formar el hueso sacro en conjunto. Propiamente, en la cara anterior se van a presentar 4 líneas transversas que evitan. Cada una de estas líneas o la fusión de las vértebras que ustedes observarían aquí, déjenme dibujarles. Tienen aquí la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta división. Nos permite identificar cada una de las vértebras que en origen se hubiesen estado formando ahí por parte de los cordados. Y a su vez ubicaríamos 8 orificios sacropelvianos anteriores, que serían estos de aquí, 2 a cada lado, por donde van a pasar nervios y vasos sanguíneos, principalmente el penacho de la columna vertebral, donde que se va a desprender aquí una serie de nervios que se van a irrigar principalmente en las bóvedas abdominopélvicas y también controla el conjunto de articulaciones y de miembros inferiores que se van a ubicar por debajo de estos. Mientras que en la cara posterior, vamos a la partecita de atrás, vamos a encontrarnos con el canal sacro, que sería esta conformación o también llamada esta conformación de acá abajo, eh, también llamado el hiato sacro, donde que se va a articular propiamente con el hueso ilíaco y presentaría la cresta sacra o también los tubérculos espinosos, donde que las apófisis espinosas ya ustedes observarán que no se las puede distinguir como una apófisis, sino más bien como unas prolongaciones o como unas extensiones de estas vértebras alargadas que se fueron aplanando hasta poder conformar el canal sacro o el hiato sacro. Por debajo de este, si nosotros observamos, se ubicarían las vértebras coxígeas. Tenemos esto de aquí. Estas vértebras coxígeas en realidad son 4 vértebras, o 5, puede variar según la etnia, donde que se fusionan para formar el hueso del coxis. Ustedes lo ubican aquí de forma triangular, donde que en la cara superior va a presentar 2 astas o apófisis transversas, o también llamados cuernos o astas menores, que se dirigen hacia arriba en estos segmentos de aquí, estos cachitos, y 2 astas mayores o cuernos laterales que se dirigen hacia el coxis. En la parte superior se estarían articulando propiamente con las vértebras sacras, mientras que en estas de aquí darían origen hacia los huesos coxales. Esta peculiaridad que tienen estas vértebras de presentar esta conformación y siguiendo el orden de la curvatura, permitiría de que el hombre se encuentre bípedo en nuestra actualidad, estas dos conformaciones óseas, y que también puede insertarse los miembros inferiores para realizar los gestos de desplazamiento. Propiamente, cada una de las vértebras va a tener características diferenciadas, y a su vez la importancia que presentan cada una de estas viene a estar íntimamente relacionado con el par nervioso que se pueda desprender
desde la columna vertebral prácticamente, desde la médula espinal. En esta médula se van a salir dos pares de nervios, una hacia cada lado de las apófisis, que van a estar controlando tanto los miembros superiores como los miembros inferiores y a su vez llevan información a los órganos cercanos, principalmente a nivel visceral, podemos mencionar así, van a tener una íntima conexión para la recepción de información hacia el encéfalo. Todo el canal de comunicación, el cableado que tiene desde la parte superior hacia las extremidades y las partes internas de su cuerpo, viene a comunicarse a través de estos espacios que se presentarían alrededor de las vértebras, a excepción del último espacio, donde que básicamente el penacho se desprendería por estos segmentos hacia distintas partes de las bóvedas y de las extremidades inferiores. Entonces, recuerden la matemática, es sencilla, son eh, 33 vértebras en total. Vamos a encontrarnos con las dos primeras que tienen nombres particulares, el atlas y el axis. En total serían las 7 primeras vértebras cervicales. Contando esas dos, seguidas de esas, vamos a ubicar a las vértebras torácicas, que son 12, donde se van a estar incrustando principalmente las costillas. Por debajo de ese tendríamos las 5 lumbares, que son las más gruesas y resistentes, y a su vez ubicaríamos 5 sacras y 4 o 5 coxígeas, que van a estar formando la curvatura sacrocoxígea. Y esta curvatura de aquí principalmente dependerá mucho de su genética, predominantemente en mujeres hay una parte que sobresale más hacia acá afuera, más que en los hombres. En los hombres es casi vertical por las funciones que tienen a nivel de reproducción, caderas más anchas y todo lo demás. Pero son pequeñas variaciones ligeras nada más. Igual, aquí este fenómeno que se tiene de esta curvatura puede causar una hiperlordosis lumbar en este segmento de aquí cuando se une con la quinta lumbar. Y bueno, depende mucho de posturas, de fortalecimiento del piso pélvico, de musculatura abdominal, cómo se vaya a comportar estos músculos o este eje. Pero no hay mucha complicación en esta parte. Lo que sí, en estos de aquí, como les mencionaba, al encontrarse todo el cableado telefónico, si lo quieren ver, el cableado eléctrico desde su encéfalo, si es que por ahí hay algún desplazamiento en algún disco que esté mogullado y por aquí se metió en medio de los discos, por aquí se quedó un nervio al hacer una mala postura y regresaron inmediatamente al origen cada una de las vértebras. Se pinzó con el disco intervertebral y ahí puede haber algunas complicaciones médicas, principalmente a nivel de lumbares, son de mayor cuidado por el par de nervios ciáticos que se encuentran aquí ubicados, que controlan los esfínteres en la parte baja. Además de eso, causar hernias discales. Mm, ¿Qué más puede pasar? Algún mal golpe, una caída puede desarticular netamente el nervio o la arteria. Y eso creo que sería lo más importante a considerar en estos segmentos o en estos huesos. Regresamos acá. Hice una pregunta. Ujú. Y si hubiera un estrechamiento en los canales de la vértebra, ¿cómo podría afectar? Como un estrechamiento. No se pueden estrechar. A ver, el término médico creo que era estenosis o algo así, estenosis espinal. Escoliosis. Sí, estenosis espinal creo que se decía. Son desviaciones que se tienen, pueden ser torácicas, lumbares o ambas, y puede ser por una mala postura, generalmente es eso, una malformación genética, golpes, caídas también involucra, y cuando hay esos desplazamientos en la columna vertebral, ¿dónde estaba? Aquí. Entonces
observan esta columna, toda bonita, toda curvada, que tiene sus propias partes convexas y sus partes cóncavas. Es que lo miramos por atrás y se desvía uno de estos segmentos para acá, hacia este lado. El otro lado, por sobrecompensación, va a llevarse para acá el cuerpo. ¿Y cómo va a quedar dibujada? No va a quedar recta, sino que va a tener esta curvatura. Esto de aquí no solamente implica un daño a nivel muscular, articular y óseo, sino que también va a dañar los órganos que se encuentran en la parte interna, principalmente el corazón y pulmón, que generalmente puede desviarse con esta malformación. Y acá en la parte inferior, al páncreas y los riñones. Hay que tener más cuidado ahí. También con el hígado, pero casi no se ve afectado en la mayor parte de lugares. Porque aquí yo les dibujo esta línea que está muy exagerada, ¿no? Pero una pequeña desviación de milímetros puede causar varias complicaciones de miembros superiores e inferiores y todas las bóvedas prácticamente. Esas son las desviaciones que puede haber ahí. Ahora, lo que también se ve involucrado puede ser alguna meniscopatía o una tendinopatía, que ya serían de tejido anexo o tejido conjuntivo que va a estar uniéndolos. Pero esos ya generalmente implican que hay un daño en estas partes, en los discos intervertebrales. Los huesos, principalmente a nivel de lumbares y torácicas, no son tan débiles aquí. Son muy fuertes, aguantan bastante. Pero lo que sí se daña son los cartílagos. Estas fibras internas de aquí, y como por aquí atraviesan todos estos nervios, ustedes observan aquí. Imagínense que se queda aplastado uno de esos de ahí. Es como que ustedes cogen y le doblan el cable de fibra óptica de su internet. No va a llegar la señal por más que quieran. Y si le monearon una sola y otra vez, intentando acomodar, dañaron el nervio o dañaron el cable de fibra óptica. Eso. Vamos a tener por aquí. Musculatura superior. Solamente musculaturas. Listen, ¿y la médula ósea se encuentra en toda la columna o en cierta parte? La médula espinal en toda la columna. La médula espinal es una cosa, la que se comunica propiamente el sistema nervioso, derivada desde el encéfalo, desde el bulbo raquídeo, o sea, el trocito, que es propiamente tejido nervioso y se va a comunicar hacia las otras partes. En cambio, la médula ósea es la que está dentro del hueso. Por dentro de ellos es donde que se encuentra médula ósea roja y amarilla. Hay que diferenciar bien esos conceptos porque no es lo mismo, no es el mismo tejido. Son dos cosas distintas. El uno parte desde el cerebro y el otro tiene protegido dentro del hueso para producir más sangre o para producir linfocitos o almacenar tejido graso, ¿Y básicamente. cuál es la que le hacen como que un tipo de trasplante para curar a otras personas? Médula espinal. Depende. Médula ósea que se puede encontrar también dentro de los tejidos. Aquí ustedes tienen. La punción lumbar pueden hacer en la tercera o cuarta lumbar, que vienen acá. Ubican aquí. Ustedes cuentan desde la cresta ilíaca unos 15 centímetros y estarían punzando en esta zona. Dibujemos. Vienen con una aguja muy, muy grande y penetra aquí, dentro del hueso, en esta parte interna. Entonces, ¿por qué se tiene cuidado ahí? Porque por aquí, como les indicaba hace un momentito, atraviesan varios nervios y no cualquiera coge y punza, sino que tiene que ser con una precisión muy exacta para poder llegar hacia esta parte, donde que van a encontrar mayor cantidad de médula ósea amarilla principalmente. ¿Y por qué en esta parte? Ya que aquí se van a almacenar unas células que parten desde el parénquima propiamente y se las consideraría como la antesala o las células madres que se las conoce para especializarse tanto como tejido óseo, como tejido cartilaginoso, tejido inmunitario, tejido sanguíneo.
Ese es el interés que se tiene con sacar de aquí esa sustancia. Pero igual tiene que ser compaginada. eh, Tiene que ser de un familiar directo, que sería un hermano, y que tenga el mismo tipo de sangre, aparte de eso. Ujú, en esa partecita de ahí. Ahora, la caja torácica. El tórax, básicamente, nosotros vamos a ubicar a las costillas y al esternón. Propiamente, el esternón es un hueso aplanado. Uy, solamente me salió esto. Bueno, es un hueso aplanado que se ubica de adelante hacia atrás, localizándose en la región medio anterior del tórax y va a tener tres porciones bien diferenciadas. La primerita que ustedes observan aquí es el manubrio o mango o empuñadura. También le conocen como preesternón. Tiene varios nombres, pero esta primera sección, si quitamos los ligamentos, quitamos esto. Este cachito de aquí, ustedes observarán que tiene más una forma triangular casi. En la cara interna se pueden observar que esta va a envolver a los órganos del tórax y la cara externa es lisa y se encuentra inmediatamente por debajo de la piel. Ustedes lo pueden tocar debajo de las clavículas. Lo tocan y ahí se siente el manubrio de este hueso. En el borde superior de la escotadura media, también llamada la horquilla supraesternal, encontraríamos esta conformación que va a dar origen hacia algunos músculos de interés, que en este caso serían los músculos esternales en la parte externa y en la parte interna, los estiloioideos y los esternotiroideos, para fijar hacia la glándula tiroides, básicamente. En este musculito de aquí se albergarían en esto de hueso de aquí se albergarían esos músculos, o se originarían esos músculos. Los bordes laterales izquierdo y derecho se van a articular propiamente con las clavículas, cada una hacia los lados, y el primer par de costillas que ustedes ubicarían aquí, la primera costilla y la segunda, mediante unos cartílagos costales. Netamente, el mango o la empuñadura debería ser un hueso aparte o diferenciado, pero viene a estar unido mediante una sutura con el cuerpo del esternón. Este cuerpo del esternón es una lámina o, ¿cómo más se le conoce? Como mesoesternón, que se encargaría de tener tres líneas longitudinales donde se van a insertar los músculos, especialmente del pectoral mayor. Además de eso, a los lados tenemos las escotaduras que se van a articular con los 6 pares de costillas mediante los cartílagos. Así mismo, tienen aquí 1, 2, 3, 4, 5 y una oportunidad. 6 costillas que vienen mediante cartílagos a unirse con el cuerpo del esternón. Ahora, si ustedes observan que debajo de este cuerpo tiene una pequeña protuberancia, propiamente el apéndice sifoides o punta o, ¿cómo se le conoce? Como sifoesternón, es un tejido cartilaginoso que se desprendería propiamente desde el cuerpo del esternón. Y a diferencia de las demás secciones o las partes del cuerpo, esta de aquí es la única que va a responder al movimiento. Tanto el manubrio como el cuerpo no tienen un movimiento, son inmóviles. En cambio, la apófisis es ligeramente móvil en cuanto a los términos de expansión y de contracción de la caja torácica. En esta caja torácica, además de eso, tenemos que indicar que tiene 12 pares de costillas. eh, Propiamente los 7 primeros son costillas verdaderas, es que cuentan desde arriba, debajo de las clavículas. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 costillas verdaderas que se unen al esternón por los cartílagos. Y después de eso, los 3 siguientes pares son conocidas como costillas falsas. Estas de aquí, 1, 2 y 3, de aquí abajito, no se van a unir con el esternón de forma inmediata, sino que van a unir sus cartílagos entre sí. Tienen esta pequeña sección de estos cartílagos, donde que cada uno de estos se une al inmediato superior, contando desde abajo. Ustedes observan aquí
que el cachito de acá abajo se une con el de acá arriba y con el de acá arriba para formar un solo cartílago y estos a su vez llevarse hacia el esternón. Mientras que estas de aquí van a estar unidas a la parte media o hacia el cuerpo central del esternón. También vamos a ubicar dos costillas por debajo de estas que son conocidas como las costillas flotantes. Estas costillas, generalmente, si nosotros observamos desde la primera hasta la número 7, aumentan su longitud y luego van a disminuir hasta la 12ª. Es decir, que desde aquí, desde la primera, ay, desde la primera, ustedes cuentan para abajo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, van creciendo en cuanto a la longitud. Se van haciendo más largas y más largas. Y en cambio, desde la octava hasta la número 12, tienden a disminuir de tamaño, se van haciendo más chicas. Cada una de las costillas se distingue principalmente porque tiene un cuerpo que es aplanado y tiene la forma de un arco. Ustedes observarán en la proporción morada que esta de aquí tiene una conformación más arqueada. En el extremo superior, en cambio, vamos a ubicar en la cabeza dos proporciones que serían la cabeza, el cuello y también un tubérculo. Propiamente la tuberosidad costal o el tubérculo sirve para articularse con la apófisis transversa de la vértebra que le corresponde y a su vez el cuello que se ubica entre la cabeza y el cuerpo sirve para la inserción de los ligamentos. En esta porción ustedes observarán que a nivel muscular prácticamente toda la parte longitudinal que tiene que ver con el cuerpo va a tener vinculado a los músculos intercostales. Estos de aquí que se van a ubicar entre cada una de las costillas van a tener su origen en la parte del cuerpo a nivel longitudinal, desde atrás hacia adelante. En cambio, si nosotros observamos acá, vamos a tener involucrados los ligamentos que unirían las costillas con las vértebras y también otros músculos, pero aquí no me salen. Veamos en el otro. Aumentemos esto. Nervios, vasos. No, no me deja ver ligamentos. Generalmente, también para que se unan aquí en los segmentos inferiores de las costillas, vamos a encontrarnos con un cartílago que aquí tampoco me sale. Regresa. Este cartílago de aquí, que se le conoce como los cartílagos costales, que facilitan la unión de estas con los ligamentos intercostales o radiados que tienen el esternón, desde el manubrio hasta acá abajito. ¿Y qué funciones tienen prácticamente estos huesos y que son semimóviles? Vayamos viendo de una vez. Primerito, la depresión de las costillas. Cuando ustedes exhalan por medio de este músculo de aquí, del diafragma, este le permite de que puedan las costillas regresar hacia su puesto o hacia su origen. En cambio, la elevación de las costillas viene dado por los músculos intercostales externos y por el diafragma, permitiendo de que la caja torácica se pueda expandir y que los pulmones o las cavidades pleurales alcancen un mayor tamaño. En estos huesos de aquí, nosotros indicaríamos que su cartílago los convierte en unas articulaciones de tipo anfiartrosis, es decir, que son semimóviles. En el mismo caso, ubicaríamos a los de la columna vertebral. Déjenme ver dónde están. Tórax, columna vertebral. Ya. Los cartílagos que van a estar involucrados entre las costillas, ustedes observarán aquí, les permiten tener una posición o una curvatura inicial, pero a su vez la contracción y la depresión que pueden facilitar los movimientos. En este caso de aquí, ustedes si le miran de ladito, es la flexión de la columna, está acercando las costillas hacia la cadera. Si ustedes lo miran, déjenme acostar el muñequito.
Ya digamos que ahí. Acuéstate, timón. A ver, déjeme, le posiciono mejor. No puedo rotarle. Así puedo. Mm, mm, mm. Creo que un poco más acá abajito. Más acá. Ya. Ustedes pueden ver ahí la flexión de columna, que es el típico crunch abdominal que se bota en el piso. Generalmente no sobrepasa los 35 grados. Llega hasta ese punto máximo de contracción, donde se van a estar involucrando principalmente oblicuos, transverso y recto abdominal, los famosos cuadritos. No es necesario que suban todo el cuerpo hasta llegar y topar la rodilla o llevar las manos al cielo, sino que solamente ese pequeño movimiento, hasta 35 grados. No llega a más. Y ese patrón de movimiento no tiene por qué ser tan exagerado, porque ahí se estaría involucrando otro tipo de musculatura. En cambio, acá en la extensión de columna, vamos a tener principalmente vinculados a los erectores espinales, que vienen a ser todos estos conjuntos internos de musculatura del longuísimo. Tenemos los esplenios cervicales de la cabeza y a su vez también los iliocostales en esta zona de acá abajo, que se van a unir con los orígenes de la musculatura del cuadrado lumbar, estos de aquí, con el longuísimo torácico y con el lumbar. Recuerden, este movimiento llevando hacia atrás o lejos del plano coronal se le conoce como extensión. A su vez, hacia un lado tienen ustedes propiamente la flexión lateral de la columna, también facilitada por los cartílagos y la musculatura anexa, que en este caso serían los oblicuos externos y los erectores espinales, que a su vez evitarían la rotación lateral, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. A su vez, la rotación de la columna vertebral, estabilizada principalmente por estos músculos, los oblicuos externos e internos, el plexo abdominal, que lo ubicaremos en la parte interna, detrás de los oblicuos, y propiamente los multifidinos, que van a estar íntimamente relacionados entre cada una de las vértebras. Por la posición y la forma que tienen estas fibras descendentes y laterales, van a tener su origen o su inserción a nivel de la cadera, básicamente, que les permite girar hacia cada uno de los lados, rotación externa y rotación interna. Ponemos en los movimientos de la columna, elevación y depresión de escápulas, no, eso no. Ya. Sistema óseo axial. Creo que ya con eso estaría suficiente. Listo. ¿Qué tal les parece la columna vertebral y las otras partes de la caja torácica? Interesante, se podría decir. Pero fácil o difícil. 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 ¿Por qué?
Listo, ya está registrada la asistencia. Con ustedes nos veríamos la próxima semana. El martes. Ya les voy a habilitar en la plataforma, asimismo el documento, para que puedan ustedes seguir repasando. Y eso, no se olviden de repasar. Si me animo, les tomo lección. Y si no, no les tomo. Depende cómo esté ese día. Esta semana se me hace un poco pesada porque no estoy tomando café. Estoy haciendo una descarga de cafeína. Entonces, por eso la próxima que esté con más ánimos, ahí sí les tomo lección. O si no, no. Depende Dos cómo esté. semanas no tomé café, Lice. Pues si es posible, haz todito el año. Todo nivelación, dice ella. Ya para lo que falta. No, próxima semana repasarán porque podemos hacer un taller o podemos hacer una lección o sí, taller o lección. Depende cómo esté ese día de ánimos. Ahí vemos. Vale. Levantarse con el pie derecho, dice. Yo no me levanto con el derecho ni con el izquierdo. A veces me caigo de la cama y hay amanecido de malas. Entonces ya ni modo. Eso. Tienen 10 minutos libres. Pueden salir, retirarse de la sesión. Conmigo nos vemos la próxima semana. Cuídense. Adiós. Chao, Lice. Ahora ese. Chao, Lisa. Alice.